Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Bienvenidos a mi opinión de la serie live action de One Piece que ha sido estrenada hoy mismo, 31 de agosto de 2023, en Netflix. Sí, serie, no película, que incluso hoy mismo he visto a gente que aún creía que era una película en lugar de una serie, pero no. Afortunadamente es una serie y como resumen o como adelanto ya os informo que me ha gustado bastante. De hecho, no considero que llegue a los niveles de grandeza a los que consigue alcanzar, a los que consigue llegar el manga, pero sí que me parece que como adaptación han hecho un trabajo bastante bueno. Y si ya hablamos como adaptación live action a comparación del resto de las adaptaciones por parte de Occidente de mangas de este estilo, vamos, ya ni os cuento, han hecho un trabajo claramente mucho mejor que las basuras que salían de ahí. Así que sí, podéis estar tranquilos en ese aspecto, para nada se han cagado en One Piece, consiguen mantener todo lo importante. De hecho, todo lo negativo que voy a comentar en este vídeo, todas las críticas negativas que voy a hacer, no son porque me hayan parecido cosas en el vacío malas, sino que son en comparación al manga, que es lo que hace que no alcance ese nivel de grandeza. Pero igualmente, como tal, la serie me parece que está muy bien, que está bastante decente. De hecho, decir incluso bastante decente me parece quedarme corto. Pero bueno, voy a pasar a concretar un poco más mi opinión. A grandes rasgos, mantienen mucho la esencia de One Piece, muchísimo, pero me da la sensación, o bueno, más me da la sensación, creo que es así casi de manera objetiva, queda un poco compacta y de manera así ya más subjetiva, descafeinada. Un poco, tampoco mucho. ¿Por qué digo descafeinada? ¿O a qué me refiero con descafeinada? Me refiero concretamente a la capacidad que tiene de transmitir sensaciones, bueno, quizás mejor dicho, sentimientos. El momento de Luffy y de Shanks, el momento de Zoro y Mihawk, el momento de Zeff y de Sanji, el de Usopp, las mentiras en su pueblo y todo eso, y el momento de Luffy y Nami, están bien. Pero es eso, están bien. No son una auténtica barbaridad, no son unos auténticos momentazos como lo son en el manga, como lo llegan a ser en el anime, que nos llegan muchísimo a la mayoría de nosotros y son razones que hacen que One Piece nos guste tanto. No alcanza ese nivel, aunque yo tengo un poco la teoría de que esto es más cosa de Occidente, o bueno, concretamente más de Hollywood, que de este live action como tal, porque digamos que por parte de Hollywood es como que cuesta mucho mostrar sentimientos de manera muy contundente, que es algo muy habitual en el manga y en el anime, y de hecho yo considero que es una de las razones por las cuales tiene tanto éxito, entre ellos One Piece, que es una de las obras que mejor hace esto. Entonces, tú ves estos momentos en el live action y es como dices, están bien, es decir, no lo veo y digo, joder, menudo mierda han hecho, menudo insulto a la obra, pero no alcanzan en mí esa sensación que alcanzo cuando lo veí, o cuando lo leí en el manga o lo vi en el anime. Y esto no es porque no sea la primera vez que lo veo, porque yo mismo he leído el manga de One Piece, los 100 primeros capítulos, el martes y el miércoles los releí, los 100 primeros capítulos, porque quería tenerlos frescos para hacer más o menos como una comparación. Y leyéndolos, aun sabiendo lo que ocurría, sí que me emocionaba e incluso en algunos momentos se me llegaba a saltar una lágrima. En cambio, en el live action lo estaba viendo y decía, joder, está bien, pero ya, se quedaba ahí. No alcanzaba a trascender a un nivel mayor. Y algo que también creo que hace que no consiga alcanzar estos momentos, estas sensaciones, estos sentimientos tan fuertes, es el hecho de que sea tan compacta la serie. Tenemos que tener en cuenta que son 8 capítulos de entre 50 minutos y 1 hora el capítulo. De hecho, de entre 40 y pico minutos y 50 y pico minutos, porque suelen ser entre 5 o 7 minutos de créditos aproximadamente cada capítulo. Y adaptan 100 capítulos de manga, los 100 primeros capítulos de manga. Bueno, justo los
4 o 5 capítulos de Lockdown que hay en la recta final. Supongo que por tiempo no los adaptan. No sé si los adaptarán en el caso de haber una segunda temporada al principio de la siguiente temporada, pero por cómo termina el live action tiene pinta de que no, porque van directos al Red Line. De hecho, hacen el tema de lo de poner las piernas encima del barril para los sueños y todo eso. Termina un poco con eso, que es donde yo imaginaba que iba a terminar, y eso es posterior a Lockdown. Pero bueno, también muestran un pequeño teaser de Smoker, así que quizás sí que acaban mostrando Lockdown. Pero bueno, que me estoy yendo un poco por las ramas. Queda muy compacta la serie. Esto hace que haya muchos cambios, también para bien y para mal. Pero entre los que están para mal es que muchos de los momentos relacionados con los habitantes en cada villa o en cada pueblo por la que pasa Luffy en esta saga del East Blue directamente los omiten, no existen. El momento de Rika y de Zoro con las bolas de arroz está mucho más simplificado, aunque está bien introducido a mi parecer, pero no se crea ese vínculo tan importante que sí que se llega a plasmar en el manga, que llega a tener un efecto emocional relativamente alto. Tampoco tenemos el momento de los marines despidiéndose de Luffy y de Zoro después de haber salvado de Morgans, el cual es un auténtico momentazo en el manga. Y muchos momentos de este estilo, el de Buggy por ejemplo, es decir, en el pueblo de Buggy directamente la historia del pueblo no existe. Todo el rato es dentro de un circo, prácticamente, todo el capítulo. El pobre perro aparece al menos un poquito de cameo, hay ahí de por medio, pero la historia del perro no se cuenta, la historia del alcalde no se cuenta, y hay otros detalles que no se llegan a mostrar. Es decir, como podéis ver, las cosas son muy diferentes con respecto al manga original, por como digo, probablemente el espacio que tenían para hacer las cosas. Pero aun con todos estos cambios, como comento también, joder, es que lo han hecho muy bien. Para haberlo dejado de una manera tan compacta, cambiando también un montón de cosas, sigue manteniendo esa esencia de One Piece. Tú estás viendo One Piece, claramente. No estás viendo aquí que han pillado el concepto de One Piece y han creado algo en base a ello. No, claramente estás viendo One Piece. Estás viendo una versión alternativa, pero estás viendo One Piece. Y creo que el hecho de conseguir eso es lo que hace que, como mínimo, sea una serie que está bien. Y de hecho, hablando ya de cosas positivas, hay un cambio, a mi parecer, muy positivo relacionado con Koby. Sacrifican el momento tan bueno de la despedida, sacrifican también el momento en el que Luffy golpea a Koby, que a mí me parece también muy top, pero a cambio, digamos que de cierta manera, consiguen mantener a Koby a lo largo de toda la serie, mostrando, por lo tanto, en la serie también el punto de vista de los marines, que es algo que ni en el manga ni en el anime teníamos. Bueno, en el manga lo tenemos un poco como mini historia en portadas, pero se profundiza mucho más y se hace de manera diferente también, es decir, se desarrolla de manera diferente esa historia en el live action, y a mí me parece que lo hacen muy bien, porque tener como de primeras, vamos, desde el principio, el punto de vista tanto de los piratas como de los marines, sobre todo como protagonizado por Koby, me parece que es una idea genial, y que además, digamos que enriquece, creo yo, que la experiencia de aquellos que hemos visto el anime y el manga, porque nosotros, desde que dejamos de ver a Koby hasta que le volvemos a ver, de repente ha habido un cambio que te cagas, no solo físico, no solo en cuanto a fuerza, sino que también en cuanto a las personas que ha conocido, a cómo han evolucionado las relaciones. Tú ves en este live action cómo se desarrollan esas relaciones. Por lo tanto, hay cambios que también son muy positivos. No solo son negativos por el hecho de perder ciertos momentos, porque recuerdo que tampoco es que sean negativos porque se cagan encima de la obra, sino que digamos que omiten algunas cosas y otras las transforman. Pero vuelvo a repetir que esto es muy importante, siguen manteniendo la esencia principal de lo que es One Piece. Y en el resto de los aspectos tengo pocas quejas, la verdad.
los actores súper bien. Luffy es Luffy, Zoro es Zoro tal cual, es impresionante lo bien que hace el papel de Zoro. El papel de Nami también es una auténtica barbaridad. El de Usopp está también muy, pero que muy bien. Y el de Sanji también está bastante correcto. Es decir, todos son ellos. Los 5 protagonistas, los 5 actores, son los 5 personajes. Y eso me flipa porque también consigue introducirte muy fácilmente en lo que es One Piece. Además de esto, la caracterización por lo general también está bastante bien. Hay una parte que en cuanto, bueno, a maquillaje o vestuario o diseño es un poquito regular. Concretamente la nariz de Arlong. La nariz de Arlong es horrible, es probablemente lo peor de toda la serie. Pero en el resto de los diseños consiguen además que mantienen ser tan raros como los creó Oda, pero no dan vergüenza ajena. Es decir, tú ves diseños que dices, ostras, qué cosa más rara, ¿no? Típico de One Piece. Vaya, que en manga y en anime queda bien, pero en personas de carne y hueso queda desde luego que muy extraño. Pues tú consigues verlo y lo ves extraño, pero dices, joder, pues no me da vergüenza ajena, que es lo que suele pasar cuando hay este tipo de diseños o de caracterización visual en los personajes. Y creo que por último, tengo aquí las notas para comentar las cosas. Estaría el tema de las batallas, las cuales por lo general están bien. De media diría que están bien. Las relacionadas con las espadas son las mejores, con mucha diferencia. Tienen las mejores coreografías y los mejores planos, son increíbles. Las relacionadas con Nami también están bastante bien con el tema del bastón. Al fin y al cabo es un poquito similar a las espadas, pero simplemente sin cortar. Y las de Luffy, yo me quejé un poco cuando vi el primer teaser, que lo veía un poco regular los efectos visuales de la Gomu Gomu, pero habiéndolo visto en repetidas ocasiones, oye, también está bastante correcto. No tiene quizás tanta contundencia los golpes como sí que los tiene en el manga y en el anime, pero oye, por lo general está correcto. Eso sí, hay algunos golpes finales que se quedan como un poco... como que no tienen tanta fuerza, o como que son un poco raretes, un poquito feos acaban quedando, incluso un poco absurdos. El golpe final a Kuro la verdad es que queda raro de narices. Y bueno, creo que eso es todo lo que tenía que comentar. Así que sí, como resumen, me ha gustado, me lo he pasado muy bien. Al fin y al cabo me he visto los 8 capítulos hoy mismo, 6 de ellos me los he visto seguidos. Han sido casi 6 horas y se me han pasado rapidísimas. Han sido una experiencia muy gratificante. Luego también... sí, es que ya está. Es que creo que eso es todo. Lo tengo aquí apuntado como me lo he pasado muy bien, al fin y al cabo, porque he parado a comer que si no me hubiese tragado los 8 capítulos del tirón. Y no se me han hecho para nada pesados. Como fan de One Piece recomiendo verla. Es como una versión alternativa, pero manteniendo mucha esencia de One Piece, aunque no con tanta fuerza como me gustaría. Además, tiene escenas originales muy guapas. Básicamente, mi resumen de mi opinión de la serie es esa. Y eso es todo lo que tengo que decir. Así que si os ha gustado el vídeo, agradecería muchísimo que es un buen me gusta. Y hasta la próxima.